Voy a hacer un pantallazo, porque tengo que bajar puntos. Entonces, si es que se saca una nota por de 20, les pondré un 18, ¿no? Pues si es que no asisten a clubes teóricos. Voy a ver quiénes están yo. A ver, a ver, a ver. Ya 30, ¿no? Listo. Sí, señor Saludos, muy buenas tardes. ¿Se escucha y se ve? Sí, doctor, ¿Sí? se ve y se escucha. Bien. Vamos a tratar tres temas en uno solo, ¿ya? Abordajes quirúrgicos, cicatrización, suturas y nudos. En realidad serían 4 temas, pero suturas y nudos vamos a hacer un solo este, capítulo. Bien. ¿Cuáles son las técnicas generales? Estas técnicas consisten precisamente en cuanto al acceso o aproximación a la zona o al órgano donde se va a realizar un procedimiento operatorio, ¿no? Cuando se trata de cirugía plástica y pues, vamos a tratar los huesos palpebrales, de tal manera que en esta imagen pues, vemos el trazo que se ejecuta con un lápiz adecuado, ¿no? Con el fin de que las incisiones y las suturas finalmente sean simétricos y guarden la armonía corporal, ¿no? Para ello existen los atributos de un buen abordaje. ¿Cuáles son? Cuando hacemos el abordaje en una operación quirúrgica, debe ser lo menos traumático o lo más atraumático posible, ¿no? Es decir, si es un problema de una apendicitis, tenemos que llegar directo a la zona, intervenir, de tal manera que en el momento de colocar los campos, ¿no? En el quirófano, vamos a aislar la zona exclusivamente, por ejemplo, la fosa ilíaca derecha, ¿no? Si vamos a trabajar a nivel de la vesícula biliar, trabajaremos a nivel del hipocondrio derecho. Se debe seccionar un mínimo de tejidos, ¿no? Y respetando y conservando vasos, nervios y órganos vitales, ¿no? Por cuanto nadie quiere tener una situación inesperada, como por ejemplo un sangrado abundante, que no va a permitir hacer un adecuado reconocimiento anatómico y puede conducir a errores, tanto de ligaduras de elementos importantes como estructuras que pueden lesionar o generar problemas en el paciente. El segundo atributo es que debe permitir la maniobra con facilidad, seguridad en el menor tiempo posible. Para ello, o sea, para tener la seguridad, debemos conocer la anatomía. Asumo que ustedes han aprobado el curso de anatomía, conocen perfectamente bien, porque nuestra facultad se caracteriza por tener los cadáveres a la mano, ¿no? Hemos trabajado en los cadáveres, hemos hecho la disección, se ha señalizado cada una de las estructuras más importantes y finalmente han rendido un examen que supongo que han aprobado y por eso están en este curso, ¿no? La incisión debe permitir una buena visualización de la zona. Si no es accesible, es decir, es una incisión muy pequeña, tenemos que ampliarla, porque tenemos que ver bien lo que vamos a seccionar, es decir, lo que vamos a cortar y lo que vamos a ligar, ¿no? A su vez, este abordaje bien hecho, amplio en todo caso, si es que es una cirugía abierta, nos va a permitir una adecuada manipulación. Hoy en día existe la tendencia a la cirugía laparoscópica, que tiene muchas ventajas en comparación a la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque por incisiones pequeñísimas nos permite ver una ampliación de 20 veces la imagen que normalmente apreciamos.
El tercer atributo es que debe permitir una fácil reconstrucción de los planos anatómicos separados. Acá vemos, por ejemplo, una incisión mediana, supra e infraumbilical, ¿no? Cuando hacemos la sección de las capas de la pared abdominal, primero seccionamos la piel, el tejido celular subcutáneo. Debajo de ello vamos a encontrar a este nivel la fascia de Camper, la fascia de Scarpa. Finalmente vamos a encontrar la poneurosis, ¿no? Debajo de eso la grasa preperitoneal. Luego tenemos el peritoneo y recién accedemos a la cavidad abdominal. Bueno, para ello tenemos que conocer bien la anatomía de la pared abdominal. Y tenemos que evitar seccionar sobre un tejido dañado. Siempre hay que preferir el tejido sano. Por ejemplo, si es un paciente que ha sido operado, como acá ven, una cicatriz operatoria antigua, no se les ocurra jamás ingresar de inicio por la misma herida operatoria, porque van a encontrar sorpresas, ya que el epiplom o las heces intestinales podrían estar adheridas a la cicatriz. Voy a hacer el dibujo de una asa intestinal acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si, digamos, muy alegremente, ¿no? Utilizamos nuestro bisturí, abrimos por acá, ¿no? Nuestra hojita de bisturí. Abrimos y vamos a ingresar directo, ¿a dónde? Al intestino. Un orificio en el intestino se podría reparar, pero a veces esa reparación no resulta. Ahorita el paciente puede estar debilitado, enfermo, puede estar sin proteínas y muy probablemente esto va a perdurar. Y eso se va a convertir en una fístula. Y esa fístula va a hacer que salgan heces y va a complicar la vida al paciente. Y nadie quiere eso. Nadie. Por lo tanto, no debemos dejar secuelas, ¿no? Una incisión tiene que ser afrontado adecuadamente por planos, con una buena técnica quirúrgica, y hay que indicarle al paciente de que no debe hacer esfuerzos y que debe usar una faja que le proteja y que no ocurra esto que está ocurriendo acá. Acá tenemos una hernia incisional. Esta es una hernia incisional. Esta es la incisión, pero por un lado prácticamente ha protruido ya sea el epiplom o las heces intestinales, generándole una hernia incisional que también tiene el nombre de ventrocele, tiene también un sinónimo de laparocele, ¿no? O una hernia abdominal contenida, ¿ya? Bien, eso como el primer punto. Los abordajes adecuados y cómo qué técnicas se deben utilizar. Ahora vamos a ver la reparación tisular. El cirujano tiene que conocer cómo se repara el tejido, ¿no? Ya sea porque este haya sido originado por un accidente de tránsito, una herida por un arma cortante, por un, qué sé yo, por un ataque con un desarmador, con un cuchillo, ¿no? O con un martillo, o que sea una erosión por una raspadura inesperada. Por el mecanismo que sea, tenemos que conocer cómo se repara el tejido. Entonces, para ello hablamos de la cicatrización. Pues una pregunta siempre que hacemos a veces en las visitas es, ¿y a las cuántas horas, días, minutos o semanas empieza la cicatrización? Y a veces muchos no saben contestar la respuesta. La respuesta es que apenas, ¿no? Apenas, por ejemplo, está ingresando el desarmador por agresión física, por ejemplo, hay un orificio puntiforme, pero en profundidad es una herida punzante. En ese momento se inicia el proceso de la cicatrización, ¿ya? O sea, en el momento que se está produciendo la lesión, ya se inicia el proceso de la cicatrización. Por lo tanto, tiene tres fases: una fase inflamatoria, una fase proliferativa
y una fase de remodelación. Pues no se olviden de la inflamatoria, proliferativa y remodelación. Veamos en qué consiste la inflamatoria. Comienza el momento que se produce la lesión. ¿Cómo? Por el proceso de la hemostasia, ¿no? Se produce en esta herida inmediatamente una vasoconstricción refleja. ¿Qué significa eso? Que los vasos que han sido seccionados inmediatamente se constriñen, es decir, disminuyen su calibre, su diámetro, ¿no? Y se forma el coágulo, con la participación de elementos que están en la sangre, ¿no? Así es. Entonces, en la primera fase, la fase inflamatoria, vamos a tener un flujo de neutrófilos, monocitos y linfocitos. ¿Y cuáles son esos elementos que median la presencia de estos neutrófilos, monocitos y linfocitos en el lugar de la herida? Los factores de crecimiento derivados de las plaquetas y el factor de crecimiento transformador beta. Esos son los factores que llaman, ¿no?, a que todos los neutrófilos que están circulando en la sangre, ¿no?, se apersonen al lugar de la herida. Pero también tenemos los factores quimiotácticos derivados del complemento, ¿no? Acuérdense del C1, C2, C6, etcétera, etcétera, y de la cascada de coagulación, ¿no? Los mismos péptidos derivados de las proteínas bacterianas y de las proteólisis de la fibrina, que hacen que todos estos elementos se conjuncionen en el lugar de la herida. Entre las 24 y 48 horas predominan los neutrófilos. ¿Cuál es la función? Estos neutrófilos se parecen mucho a los vehículos que vienen a recoger nuestra basura, ¿no? ¿Por qué? Es decir, me refiero al municipio, ahora que están en campaña política, algo parecido a eso son los neutrófilos, ¿no? Su función, limpieza, remueven los coágulos, las bacterias, ¿no? Y el tejido lesionado. Considerando de que en ese momento existe todo un proceso, ¿no?, de muerte de bacterias, muerte de neutrófilos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que estos neutrófilos, porque son elementos que están, digamos, en plena circulación por la sangre, y tienen que adherirse al endotelio. El endotelio es la capa interna de los vasos, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar las selectinas que ayudan a adherirse al endotelio. Porque lo contrario viene por la corriente de sangre y se lo llevaría, ¿no? Pero también tenemos las integrinas, ¿ya?, que son proteínas de membrana de los neutrófilos que permiten la unión a la matriz extracelular. ¿Ah? Entonces, las selectinas favorecen la adhesión y las integrinas la unión a la matriz extracelular, porque, ojo, del torrente intravascular tiene que salir, ¿no?, hacia el lugar donde está la herida. ¿Ah? Y estos monocitos van a evolucionar a macrófago. ¿Cuáles son las funciones de macrófago? La fagocitosis, ¿no? La fagocitosis a través del óxido nítrico. Tanto la fagocitosis como la función antimicrobiana es en función al óxido nítrico. Favorecen el desbridamiento de la herida, es decir, donde hay una herida va a haber tejido necrótico, tejido esfacelado, ¿no? Todo eso se tiene que debridar. ¿Y quién va a ayudar a debridar? Los macrófagos, ¿no? Pero también estos favorecen la síntesis de la matriz, es decir, la formación del tejido de granulación. Y la angiogénesis, que está en función a la generación de nuevos vasos que van a favorecer el proceso de la cicatrización en su primera fase, que es la inflamatoria. Ahora pasamos a la segunda fase. Aquí vemos una herida, ¿no?, con puntos de sutura, pero fíjense, hay todo un proceso inflamatorio, de tal manera que incluso tiene un cambio de color, ¿no? Se cumplirá acá lo que se decía, que la inflamación, ¿no?, se caracteriza por calor, rubor, tulor, aumento de volumen, ¿no? La fase proliferativa tiene inicio a las 24 horas y dura hasta 3 semanas.
Pero esta se subdivide a su vez en 3 procesos. Una fase de granulación, una fase de epitelización y una fase de contracción. Cuando ejecutamos estos puntos de afrontamiento con nylon, en este caso, nos interesa este punto que es muy importante, que es la contracción. ¿Por qué motivo tenemos que utilizar cierto tipo de estructuras? Bien, primero la granulación. ¿Quiénes generan la granulación? Los fibroblastos, ¿no? El tejido de granulación corresponde netamente al colágeno, que va a llenar los espacios de las lesiones y los capilares, ¿ya? Para ello también tenemos el factor de crecimiento derivado de los macrófagos y el factor de crecimiento epidermoide, ¿no? La angiogénesis está dado por el factor de crecimiento de los fibroblastos 1, 2 y 4. Y la generación de la... Hay otro factor de crecimiento del endotelio vascular y un factor transformador beta. Acuérdense de este factor transformador beta, que es muy importante en la fase de la contracción. La epitelización se inicia al primer día. Y ojo, acá aparecen los queratinocitos, que son los amigos de los cirujanos. ¿Cuál es la función de los queratinocitos? Es regenerar una barrera contra la infección. Evita la pérdida hidroelectrolítica, ¿ya? Por lo tanto, la herida siempre debe mantenerse húmeda. ¿Por qué? Porque los queratinocitos son como las amebas, ¿no? Que forman unos pseudópodos para movilizarse. Y para movilizarse necesitan humedad, porque nadie puede nadar en una piscina seca, ¿no? La piscina tiene que estar con agua para poder nadar. Algo similar a eso. Entonces, es muy importante que la herida se mantenga húmeda. ¿Por qué? Porque esto estimula la epitelización y para ello podemos usar ya sea cloruro de sodio, gasas húmedas, podemos utilizar algún elemento que pueda mantener húmeda la herida, ¿no? Aquí vemos en esta imagen los queratinocitos, ¿ah? En sus diversas fases, ¿ya? Que van a ir a formar toda una capa, ¿no? Toda una capa. Y esa capa generalmente la vamos a ver medio, más con color amarillo, medio blanquecino, ¿no? Y que va a limitar, es decir, esta herida puede estar con pus, pero cuando se forma esta capa, finalmente el pus desaparece, porque esto se vuelve una capa que va a impermeabilizar que los gérmenes sigan penetrando de la superficie hacia adentro, ¿ya? Entonces, incluso ya nos da la señal de que esa herida ya se puede volver a suturar si es que estaba suturando. Y la tercera propiedad es la contracción. Esta es una foto real de una paciente que se cayó, se hizo una herida enorme en la frente, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver que hay un factor de crecimiento transformador beta 1, ¿ya? La contracción, ¿en qué consiste? Consiste en que este factor de crecimiento transformador beta produce unas miofibrillas que van a generar una tracción centrípeta de la herida hacia abajo. Es decir, en otras palabras, la herida va a ser jalado hacia abajo, ¿ya? De tal manera que si dejamos una sutura con puntos simples, también la herida va a ser traccionada para abajo y los resultados estéticos van a ser malos porque la cicatriz se va a ver de lejos. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, como acá, el punto PAC vertical, ¿no? Que se realizan las prácticas con ustedes mismos, fíjense cómo los bordes quedan evertidos, ¿ya? Si lo viéramos de cerca esta herida, se vería como un cerro, ¿no? Como un cerro, porque está elevado. ¿Y por qué lo dejamos elevado? Por esta situación. Porque el factor transformador beta 1, ¿no? Va a traccionar esta herida para abajo. De tal manera que cuando retiremos los hilos, la herida se va a aplanar, ¿no?
Entonces acá dice, ¿no? Heridas con bordes evertidos quedan con los bordes planos. Ese es un buen resultado estético. Por eso lo utilizan bastante los cirujanos plásticos, ¿ya? En cambio, las heridas planas inicialmente quedan pues con inversión de los bordes y peor resultado estético, ¿ya? Casi siempre dejamos un dren. ¿Por qué? Porque en esta herida va a haber colección serohemática, hemática. Entonces tenemos que favorecer la salida a través de un dren Penrod. Y la tercera fase es la fase de la remodelación. Esta dura pues de 3 semanas a 2 años. Siempre la gente va a preguntar, ¿y cuánto tiempo me va a demorar en cicatrizar? Entonces la respuesta es de 3 semanas a 3 años. ¿Por qué? Por un aumento del colágeno surgirán pues las cicatrices queloides e hipertróficas, ¿no? Hay una diferencia bien marcada entre cicatrices queloides y las hipertróficas. Y el colágeno inicial, tipo 3, es reemplazado por colágeno tipo 1 en esta fase de la remodelación. Para evitar que se formen cicatrices queloides o hipertróficas, existen unos dispositivos que aplanan la herida y hay que colocarlos sobre la herida a fin de evitar de que ésta siga rellenándose de colágeno tipo 1 y va aumentando y deformando la cicatriz. Y desde el punto de vista estético no se ve muy bien. Hasta ahí. Ahora sí pasamos a suturas. En las prácticas que venimos realizando, estamos trabajando un producto final que es el tablero de prácticas de nudos y de suturas. ¿Ya? Todos van a pasar por esa situación, entonces es necesario que conozcamos. ¿Cómo elegimos las suturas y en qué momento retiramos los puntos? Cuando se trata en el cuero cabelludo, debemos utilizar seda, 2 ceros, 3 ceros o nylon. 0, nylon 2 ceros y el retiro generalmente se hace en 7 días. La ventaja es que como es en el cuero cabelludo, los cabellos van a ocultar la cicatriz. En cambio, en cara y cuello va a ser más visible. Por lo tanto, debemos utilizar ya sea seda o nylon, pero de un calibre más delgado, ¿ya? Cuando el hilo tiene, por ejemplo, 6 ceros, es mucho más delgado que una seda o nylon de 2 o 3 ceros, ¿ya? Este nylon de 2 ceros, 3 ceros es más grueso. En cambio, el de 6 ceros, es decir, cuantos más ceros tenga, es más delgado, ¿no? Pero también debemos de reemplazar al tercer día. Por ejemplo, en cara lo retiramos a los 3 días y reemplazamos con un pegamento especial que se llama Steri-Strip. El Steri-Strip viene en varias medidas. Hay unos que son más anchos y otros que son más delgaditos. Y en tórax, espalda y abdomen y extremidades se puede utilizar seda 3 ceros, 4 ceros, nylon 3 ceros, 4 ceros, pero no olvidemos de que en zonas de flexión siempre tenemos que utilizar 2 planos, ¿no? Un plano que se sutura con Vicryl y el segundo plano sea seda o nylon. Y el retiro siempre va a ser a los 7 o 10 días, o en las zonas de flexión incluso de 8 a 12 días. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces lo suturan en un solo plano. Lo mantienen, por ejemplo, si es una herida de codo, en un solo plano, le dicen no vas a doblar el codo. Viene al 12º día y solamente le han hecho un plano de sutura. Entonces retiran todo el nylon, digamos. El paciente dobla el codo y se abre nuevamente la herida. ¿Mm? Bien, entonces, cuando se trata de suturar el primer plano, siempre debemos utilizar material reabsorbible, ya sea Dexon o Vicryl de 3 ceros, 4 ceros, y si son áreas de alta tensión, como por ejemplo la rodilla, el codo, los nudillos, podemos utilizar un hilo de mayor calibre. Puede ser un Vicryl o Dexon 2 ceros, o 1 o 0, no hay problema. Bien. Finalmente diremos, ¿qué es suturar? Suturar es aproximar tejidos de las mismas características con el fin de que cicatricen correctamente. Por lo tanto, debemos de conseguir una buena inversión de los bordes, ¿no? Para eso la aguja se introduce
en 90 grados en relación con el plano de la piel y se realiza el movimiento de muñeca, que es de pronosupinación, ¿no? Cerrar por planos en heridas profundas, o en el caso de que existan espacios muertos, no debemos dejar espacios muertos, porque ahí se forman los seromas. ¿Y qué son los seromas? Son colecciones de líquido seroso o hemático. ¿Por qué? Porque hemos dejado un espacio real. A mayor tensión, más posibilidad de isquemia. Por lo tanto, cuando hagamos la sutura, no debemos de aproximar a la fuerza, sino que debemos de liberar, ¿no?, mediante un proceso con la tijera, ¿no?, a ambos lados o en forma circular a ambos lados de la herida, para que ésta pueda soltar un poco, digamos, la piel, y de esta manera evitar que haya mucha tensión. A su vez, colocar el mínimo número de puntos que consigue una buena aproximación. La recomendación es 1 centímetro. ¿Se puede utilizar medio centímetro? Sí. El nudo siempre debe quedar a uno de los lados de la herida. ¿Por qué? Porque permite inspeccionar la herida, interfiere menos con la cicatrización y vascularización y facilita la retirada de los puntos, ¿no? ¿Cuántos tipos tenemos? Tenemos las suturas discontinuas y tenemos las suturas continuas, ¿ya? Entre las suturas discontinuas, que significan que cada punto se realiza independientemente del siguiente, estos puntos se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida, ¿no? Esto ayuda a disminuir la tensión, favorece el drenaje de la herida y es más fácil retirar los puntos. Entonces tenemos el punto simple con nudo enterrado o invertido, el punto colchonero vertical, el punto colchonero horizontal y el punto colchonero horizontal semi-enterrado, ¿ya? Todos estos puntos se practican en el tablero de prácticas. Bien, el punto simple es el más utilizado, ¿no? En un servicio de emergencias donde entra un paciente sangrando a todo dar, ¿no?, porque le han metido un cuchillo, digamos, en una determinada parte del cuerpo, ejecutamos el punto simple, ¿no?, porque es rápido y sencillo de ejecutar, ¿no? Utilizamos ya sea seda o nylon, que son no absorbibles, ¿no? Abarcan la piel, una porción de tejido subdérmico, queda tan ancho como profundo. Los puntos de entrada y salida de la aguja deben guardar la misma distancia referente a los bordes de la herida, entre 5 a 10 milímetros, que es lo mismo a medio centímetro o un centímetro, ¿no? ¿Cómo se ejecuta? De la siguiente manera. Entra la aguja en 90 grados, ¿no? Sale la aguja en el tejido subdérmico, vuelve a entrar al frente en el tejido subdérmico del borde contrario y sale la aguja por el piel del borde contrario, ¿no? Acá vemos una visión del recorrido del hilo, ¿ya? Con punto de entrada, punto de salida equidistante al borde de la herida, ¿m?, a 1 centímetro. Luego colocamos nuestro porta y ejecutamos doble lazada. Esta doble lazada se denomina nudo cirujano o también llamado nudo francés. Se cierra el porta agujas, ¿no?, cogiendo el hilo distal, luego se tracciona, se estiran los extremos, se quiebra el hilo para que se ajuste y quede fijado, ¿no?, y luego se hace otra lazada en sentido contrario al anterior, que se denomina contranudo. Y finalmente el resultado es este. Los bordes se han aproximado, se seguirán colocando más puntos en forma equidistante uno de otro para favorecer la cicatrización. El punto colchonero vertical también le denominamos punto de ida y vuelta, lejos, lejos, cerca, cerca. Significa que cerca, cerca es a 1 milímetro del borde. Y lejos, lejos puede ser a 0.5 o 1 centímetro, ¿ya? Tiene sinónimos este punto, denominado también punto de Donati o punto de Sarnoff, ¿ya? Punto de Sarnoff. Permite que en una sola operación se suturan varios planos de la herida, es decir, plano cutáneo y subcutáneo. No precisa un punto invertido previo, proporciona una buena inversión de los bordes. Acuérdense, el factor de crecimiento beta 1, ¿no? El punto es un punto hemostático ideal en el cuero cabelludo y se realiza con material no reabsorbible, es decir, nylon o seda. Existen dos formas, ya este nudo, este punto, perdón.
Se inicia el trayecto superficial de sutura con puntos de entrada y salida a 1 o 2 milímetros de los bordes, por eso se denomina cerca, y se levanta traccionando los hilos y se invierte la aguja en sentido contrario con los puntos de entrada y salida a 10 milímetros de los bordes, y eso se denomina lejos. Y en sentido contrario, primero se realiza el trayecto profundo, es decir, se entra a 1 centímetro del borde de la herida, es decir, lejos, se vuelve a salir lejos y finalmente se sutura a 1 o 2 milímetros, es decir, en sentido inverso. Para que lo entiendan mejor, va a las imágenes, ¿no? Fíjense acá, vamos lejos a 1 centímetro del borde de la herida, salimos del tejido subcutáneo, al frente también ingresamos por acá y vamos a salir a 1 centímetro del borde de la herida, ¿no? Es decir, este trayecto es lejos, retornamos en sentido inverso con la aguja y ahora sí más bien vamos a ejecutar el trayecto denominado cerca, ¿no? A 1 o 2 milímetros del borde y al frente a 1 o 2 milímetros del borde, ¿ya? Y luego hacemos la doble lazada. De esta forma va a quedar, ¿no? El trayecto tanto profundo como el superficial son paralelos en forma vertical, ¿no? La doble lazada sobre el porta, se estira, se fija y se quiebra el hilo. Luego hacemos el nudo de fijación, que es en sentido inverso, el contranudo. Y finalmente tenemos la visión de un punto colchonero vertical, ¿no? El nudo siempre debe quedar a un lado, llamado también punto de Donati o de Sarnov. El resultado final, ¿qué queremos obtener con esto? Bordes revertidos, hilos perpendiculares a la incisión, con el doble trayecto de lejos, cerca y nudos a un lado de la misma, ¿no? Para que el factor transformador beta 1 traccione esta herida para abajo y luego esta herida se va a aplanar y el resultado estético va a ser muy bueno, ¿ya? El colchonero horizontal es casi parecido, pero la diferencia es que los puntos de sutura se realizan a 1 centímetro del borde. ¿Cuándo se utiliza este punto colchonero horizontal? Cuando estos bordes son irregulares y generalmente cuando la herida se va a hacer un cierre por tercera intención. En ese caso se utiliza el colchonero horizontal. ¿Y cuándo es una herida por tercera intención? A ver, hacemos este punto, o sea, cuando es una sutura por primera intención, es por ejemplo cuando operamos un paciente, hacemos la incisión, se termina la operación y se hace el cierre. Esa es por primera intención. O hubo una herida, un corte, se hace por primero, se lava bien, se limpia bien, se desinfecta y luego se hace el cierre, eso es por primera intención. Pero ¿qué pasa si esta herida, por ejemplo, así por una mordedura de can? Una boca muy infectada, esa herida no se puede cerrar porque si lo cerramos va a llenarse de pus, entonces lo dejamos abierto, ¿no? Cuando lo dejamos abierta la herida se denomina cierre por segunda intención. ¿Por qué? Porque esa herida, después que salga el pus, ¿no? Puede cerrarse automáticamente y a veces no es necesario suturar, pues cierre por segunda intención. Pero muchas veces esta herida no se cierra, permanece abierta. Entonces necesitamos hacer cierre por tercera intención. En ese momento utilizamos este punto colchonero vertical, ¿ya? Fíjense, los puntos son equidistantes, de ingreso, salida, ingreso y va a salir acá, ¿no? Y el resultado final va a ser un colchonero horizontal, ¿no? Fíjense que acá desaparece el término de cerca, ¿no? No podemos poner cerca porque estos bordes, ¿no? Prácticamente por el proceso mismo de lavado, la limpieza, desinfección, etcétera, y por el efecto mismo también de este factor de crecimiento transformador beta 1, van a ser traccionados hacia abajo. Por eso que necesitamos levantarlos para arriba. Los bordes tienen que acabar revertidos. Bien, este colchonero horizontal semienterrado se utiliza cuando la herida es en forma de V
Puede ser también una herida en forma de Y, ¿no? O puede ser una herida en forma de X, ¿no? Pues una forma de X, por ejemplo. En esos casos tenemos que utilizar este punto colchonero horizontal semi-enterrado, ¿ya? El objetivo es reducir la posibilidad de necrosis vascular que pudiera aparecer en el vértice. ¿Dónde es el vértice? En esta parte. Tenemos que evitar que esto se necrose. Y si es una V, tenemos que evitar que esto se necrose. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ejecuta este punto? Aquí tenemos el colgajo, ¿no? Se introduce la aguja por un borde, ¿ya? Formándote en 90 grados con la piel, sale la aguja en el tejido subtérmico. Levantamos este colgajo, ¿no? Y pasamos la aguja, ¿no? La aguja entra y sale en la dermis, no en la piel, no en la epidermis, sino en la dermis, del vértice del colgajo cutáneo. Luego, introducimos por la parte dérmica y sale por la piel, quedando de esta manera. Se hace acá la doble enlazada, se quiebra el nudo, y fíjense, este es el resultado final del colchonero horizontal semi-enterrado, que respeta el vértice de la herida. Al hacer este nudo, o este punto, perdón, al hacer este punto, vamos a evitar que este borde se necrose. Luego iríamos colocando el resto de puntitos que faltan para completar acá, ¿no? Puede ser un colchonero vertical o podemos utilizar un punto simple, ¿no? Para completar la sutura de esta herida. Pero este borde va a recibir la irrigación correspondiente. ¿Por dónde vendrá la irrigación? La irrigación viene por acá, de ambos lados, ¿no? Pues, la irrigación está así. ¿Están escuchando la clase o no? Sí, doctor. Sí se escucha. Bien. Ahora vamos a ver el punto simple con el nudo enterrado o invertido. Este punto simple con el nudo enterrado o invertido, también llamado punto invertido, aproxima los planos profundos. Pues no se olviden, cuando vamos a suturar una herida profunda o en áreas de alta tensión, ¿no? Como hemos dicho, los codos, las rodillas, etcétera, tenemos que utilizar este punto, ¿no? ¿Y qué tipo de hilo se utiliza? Se utiliza el Vicryl, ¿ya? Esto va a disminuir la tensión de la herida y va a evitar porque se abra la herida, entre comillas, ¿no? Entonces, este sería el primer plano, ¿ya? ¿Cómo se elabora este punto? Se elabora de la siguiente manera, ¿no? El punto entra por abajo y sale por arriba, y al frente entra por arriba y sale por abajo. Por eso que acá los términos de abajo, arriba, arriba, abajo, ¿ya? El objetivo es que el nudo quede en la profundidad, así. Se hace la doble lazada, usa el nudo cirujano, se estiran los extremos del hilo en sentido opuesto tensionando el nudo, ¿no? Una lazada contraria, que es el contranudo, se corta el hilo y fíjense, esta es la visión del punto simple invertido. ¿Dónde queda el nudo? Está acá abajo, está enterrado ahí, ¿no? Estos puntos se deben colocar varios que constituyen el primer plano. Esa es la sutura del primer plano, ¿no? Así. Esto va a mantener la tensión, ¿no? Por más que esté en la rodilla, en el codo, etc. Y cuando doble la persona,
no se va a abrir. ¿Por qué? Porque aquí, después de colocar estos nudos, todavía vamos a colocar nylon por encima, otro plano todavía. Este es el segundo plano. ¿Me dan cuenta? Entonces, estaría siendo estructurado en dos planos. ¿Ya? Listo. Este es el resultado final. Muy bien. Ahora vamos a ver las estructuras continuas. ¿Qué estructuras continuas existen? El punto continuo simple, el punto continuo bloqueante y el punto intradérmico. Vamos a ver. El simple, o también llamado surriete simple, consiste pues en la lazada en sentido contrario, ¿no? O sea, pasa el hilo por acá, 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 y queda de esta manera, ¿no? Eso es una sucesión de puntos paralelos, perpendiculares a los bordes, con un nudo en cada extremo y poca versión de los bordes, ¿no? ¿En qué casos se utiliza? En casos de emergencia. Suturas de cuero cabelludo, se puede utilizar también a nivel de las toracotomías, ¿no? Para un cierre rápido. En cambio, el punto continuo bloqueante o surriete cruzado consiste en esto, ¿no? Es una sucesión de puntos paralelos, bloqueados pero perpendiculares con el borde, con un nudo en cada extremo. Entonces, pasamos el hilo por acá, ligamos acá y enganchamos o cruzamos el hilo, ¿no? Entonces, si hacemos un dibujito, ¿cómo está yendo este hilo? Está yendo así. En profundidad es el celeste, por si acaso. ¿Ya? Así es. Entonces, así está yendo este hilo. ¿Ya? Vierte bien los bordes, tiene una buena circulación también sanguínea, ¿no? O sea, aparte que aproxima bien los bordes, favorece la circulación. Este punto lo utilizamos bastante en lo que es, por ejemplo, la sutura del peritoneo y la sutura de la aponeurosis. ¿Con qué? Con Vicryl 1 y con Vicryl 0. Luego tenemos el punto continuo intradérmico, ¿ya? Este punto continuo intradérmico principalmente lo utilizamos en cara y en zonas visibles, ¿no? Con el fin de evitar estas cicatrices, como le llaman, en forma de riel de tren, ¿no? Queremos evitar eso. ¿Ah? Entonces, el punto continuo intradérmico consiste en pasar el hilo. Vamos a borrar esto. Ya. Consiste en pasar el hilo de la siguiente manera. Penetramos a un centímetro. Acá está el ángulo de la herida. Ahí empieza. ¿Ya? Nos introducimos el hilo, salimos por acá y pasamos el hilo de la siguiente manera. Pasamos así. A 0.5 centímetros, ¿no? Vamos pasando el hilo de esta forma. Así. Luego, traccionamos para generar un túnel. Es decir, jalamos ambos extremos, ¿no? Para que sea fácil retirar el hilo, pero eso también favorece a que los extremos de la herida se uniformicen y puedan recuperar tal como era antes de la herida, ¿no? En el otro extremo hacemos un nudo, de tal manera que ahí queda, es decir, va a tener dos nudos en ambos extremos, ¿no? Bien. Otro punto es el punto de Lemberg. Este punto de Lemberg lo utilizamos para estructurar el intestino, ¿no? El primer plano se ejecuta generalmente con Vicryl y en el segundo plano se ejecuta este nudo con seda negra 3 ceros, ¿ya? ¿Cómo pasa el hilo? Ingresa por acá, ¿ya? Vuelve a salir acá y luego se ejecuta el nudo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que estos dos extremos se inviertan hacia adentro.
porque eso favorece la cicatrización rápida de las asas intestinales, tanto intestino grueso como intestino delgado. El punto de Halsted tiene casi parecido a esto, ¿no? Y se parece también al colchonero horizontal, ¿no? Tiene 2 puntos lejos, pero acá tiene 2 puntos cerca, que también tienen la misma función que la anterior. Luego tenemos los puntos hemostáticos, es decir, cuando hay un sangrado no controlado de alguna parte de la herida, se coloca el punto en forma de 8 o en forma de X, ¿no? Ingresa lejos, puede ser 1 o hasta 2 centímetros, ¿no? El hilo pasa al frente, retorna, nuevamente el hilo pasa por debajo por la subdermis y luego se anuda de esta manera. Es un buen punto para poder ejecutar control hemostático de las heridas. El punto de Connell o de Cushing es una variante, ¿no?, del continuo simple y que favorece también el cierre del intestino. Pero acá ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo está pasando el hilo, no? Eso es importantísimo. Vamos a graficar el rojito. El hilo no está pasando como estamos pensando, de que está cruzando de acá a acá. No. Este hilo está viniendo así. Por debajo está así el hilo. Así va. Y hace de que los bordes se inviertan, ¿no? Generalmente este punto lo utilizamos en intestino, porque cuando ambas superficies de la serosa se encuentran, la cicatrización es rápida. Esta es una variante del punto llamado colchonero vertical, solo que la salida ya no se da acá, sino en la parte interna. Es decir, este punto está yendo por abajo, ¿ya? Ha enganchado por debajo al frente, no sale para afuera por si acaso, y se hace el nudo. Y este es un punto de sutura en greca. Sutura en greca. Este punto también es una variante, ¿no? Pero no lo utilizamos mucho, ¿ya? Y bueno, en cuanto a nudos, existen 4 tipos de nudos, ¿no? Uno de ellos se denomina nudo de método del 4, el otro es el nudo de método del dedo índice, el nudo del dedo pulgar y finalmente el nudo cirujano o francés. Un nudo quirúrgico puede ser el entrelazado de los cabos de un hilo para impedir que se suelten, ¿no? Las condiciones esenciales es que tiene que haber seguridad para que no se aflojen estos nudos. De eso depende muchas veces la vida del paciente. Un nudo mal hecho o suelto, ¿no? Al primer pujo del paciente puede que sangre internamente y hasta se puede morir, ¿no? Pero también el nudo quirúrgico debe ser de fácil ejecución, ¿no? El nudo consta de un primer nudo ceñidor, un segundo seminudo fijador y un tercer seminudo de seguridad, ¿ya? El primer nudo ceñidor casi siempre debemos utilizar el nudo francés o cirujano, ¿ya? Pues los tipos de nudos son 4. Uno es el método del 4, 2 el método del dedo índice, 3 el método del dedo pulgar y 4 el método del nudo francés o cirujano, ¿ya? Estos tipos de nudos lo vamos a ejecutar en la práctica en el tablero, ya es parte de la práctica, entonces ahí vamos a quedar con la exposición. Les agradezco por haber prestado atención a la exposición. Si tienen alguna pregunta, estamos para responderles. Gracias, doctor. Doctor, con respecto al examen, ¿podría ser el martes 11 de octubre?
el día, me comunicó con el doctor, Carpio y me indica que con vuestra delegada han quedado para el día martes. Sí, Creo que sí, es doctor, como le había 3 o 4. 4 de martes 4 de octubre, sí le había propuesto esa fecha. Y luego lo consulté con mis compañeros y pues eh, por mayoría dijeron que pues, si podría ser el martes 11 de octubre. Ya, ahí hay un problema, ¿no? La Ujú. entrega de las notas creo que es el 17 de octubre. Sí. Entonces el doctor Vidal también va a necesitar tiempo para ingresar las notas. Sí, doctor. Yo vería así por conveniente de que den este examen antes para evitar los problemas de tener que estar después poniéndonos en problemas, ¿no? Sí. Porque Eh, son cortos los capítulos, ¿sabes? Considerando, yo ya les había dicho, en técnica quirúrgica yo tenía 40 temas. uh-huh. ¿Cuántos temas les he dictado hasta hoy día? Creo 4. Y esto, con este en 4. con estos 4, entonces Uh-huh. faltarían 36 temas que no los vamos a dar para ustedes porque el curso se ha convertido en un capítulo de un curso, ¿no? Sí. Antes era un curso, porque acá, por ejemplo, faltan es decir, un sinfín pues, de temas, ¿no? Sí, doctor. Así es, señores. Entonces, yo pienso que el examen deberían darlo nomás el día 4. Es un examen solamente para marcar, no, no va a ser ni siquiera para llenar, van a venir con alternativas. Se tomará en 20 minutos, ¿no? Menos, incluso 15, 10 incluso, ¿no? Porque los temas así cortos, no es Mm, nada difícil. mm, sí, doctor. A ver, planteen para el día 4 porque el doctor Caprio me dijo incluso para el día 4 tenemos que darnos un tiempito para ir a la universidad, para tomar el examen, me dijo. Sí, doctor. Ya, doctor, en todo caso yo le llamaría, les voy Ya, a, bueno, a los yo te compañeros. lo voy a conversar con todo el CAP, quieren más tiempo, pero hay que considerar que el ingreso de notas, pues, porque se Sí, supone que de todos los temas el otro video va a tener que recibir las notas y juntar todo y después sacar promedio es muy complicado, no es tan fácil. sí. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, muy bien. Nos vemos, hasta Ya, luego. doctor. Ya, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Ya.